Hola hermanos, ¿qué tal? Hermanos y amigos, ¿qué tal? Que muy buenas en el momento en que te estés encontrando viendo esta grabación. Que Dios te bendiga allá en casa junto con toda tu familia, con tus amigos, con tus invitados. Y pues bueno, para ir ganando tiempo, vamos a orar, hermanos. Es importante que todo lo que hagamos siempre lo expongamos a nuestro Dios. Así que inclina tu rostro ahí donde estás con toda la familia y los amigos y vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, rogamos, Señor, tu palabra. Antes, Señor, que esto, darte gracias, porque si hay una palabra es porque todavía está, Señor, acordándote de tu pueblo. Y por eso suplicamos que a través de tu Espíritu Santo todos nosotros podamos recibirla, entenderla y meditarla, Padre, para posteriormente practicarla, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Pues hermano, yo te voy a hablar del Marcos capítulo 5. Hay una gran cantidad de cosas, como toda la palabra es así, ¿verdad? Hay dos sucesos, solamente te voy a contar uno de ellos. El primero es el endemoniado gadareno y después está la mujer con el flujo de sangre, la hija de Jairo también. Pero nos vamos a centrar en la historia del endemoniado gadareno. Y pues bueno, vamos a leer este pasaje para poder tener un contexto y yo te lo pueda ir ampliando. Entonces, dice así, Marcos 5, capítulo 5, versículo 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros. Y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y aun los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven que había sido atormentado, y vieron al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él,
y todos se maravillaban. Pues hermanos, esto que está aquí en este pasaje, bien podríamos llamarle a esta serie de eventos las aventuras de Jesús y sus discípulos, porque esta es una gran aventura, pero que sucedió, que fue una realidad y que definitivamente en la vida de los discípulos no fue algo muy agradable, al menos lo que estaba aconteciendo acá. Ahorita lo vamos a ampliar. No vamos a tener hoy un mensaje así, sino que vamos a tener entre la exégesis muchas cosas que podemos ir observando y pudiendo ir aplicando a nuestras vidas. Para empezar, hermanos, este pasaje, este suceso, no empieza en el capítulo 5. Los subtítulos y los capítulos a veces nos roban una hilación de las cosas, porque esto empieza desde el capítulo 4, cuando Jesús les dice a los discípulos: pasemos al otro lado, y que se suben a la barca, y luego Jesús se duerme en un extremo de la barca y empieza la tormenta y empiezan los vientos, se está hundiendo la barca, Jesús durmiendo, y le despiertan al maestro: ayúdanos, y vemos que esta historia empieza precisamente en medio del mar de Galilea. Y lo primero que se enfrentan es una gran tormenta que quieren hundirlo, y obviamente entendemos, y está con bastante claridad, que la naturaleza del origen de aquella tormenta pues era demoníaco, era del diablo, era satánico, porque Jesús dice, cuando despierta da la orden y después se calma la tormenta. ¿Por qué? Porque Jesucristo estaba yendo a una tierra. Cuando Jesús le dijo a los discípulos: pasemos al otro lado, Jesús sabía perfectamente a dónde quería llegar, a dónde se estaba dirigiendo, porque estaba preparando o iba en busca de alguien para prepararlo, habilitarlo y respaldarlo para la extensión de su reino. ¿Dónde era ese lugar? El otro lado del mar de Galilea. Ahí se encontraba la Decápolis, 10 ciudades que hay que señalar que fueron fundadas, esas 10 ciudades, por los griegos, de tal manera que la mayoría de los que estaban ahí habitando pues no eran propiamente judíos. Había muchos griegos, muchos gentiles precisamente. Y por allí también estaba la tribu de Gad asentada. Y este hombre se encuentra precisamente en Gadara, que era descendiente de Gad, que vemos que ese asentamiento, descendencia de Gad, había perdido su identidad, pero no porque solamente los judíos se olvidaran de ser judíos, descendientes de Gad, sino porque habían muchos gentiles habitando en ese lugar. El acto de cerdos que vemos en esta lectura obedece precisamente a que habitaban muchos gentiles. A esa tierra en específico se estaba dirigiendo nuestro Señor Jesucristo, de manera que cuando estaba atravesando el mar, para Jesucristo era importante y de cortar tiempos. Vemos que cuando Jesucristo tiene algo en específico, Él acorta los tiempos. A veces estamos orando: Señor, acorta los tiempos, pero hay que decirle: Señor, quiero que esto sea de tu interés, quiero que mi caso sea de tu interés, quiero que mi problema sea de tu interés. Y yo te aseguro que es del interés de Jesucristo. Cuando está en el interés de Jesucristo, vemos que acorta distancias y tiempos, pero el enemigo se le opone, y se le opone desde el mar de Galilea con ese viento. Jesús ni se inmuta, pero nosotros, al seguir a Jesucristo, vemos las tormentas y ya queremos renunciar, ya queremos, muchos hasta regresan al mundo, o estamos en un ministerio, ya no soportamos las aflicciones o los embates, pero hay que acudir siempre a Jesucristo. Claro que los discípulos no tenían a quién acudir más que a Jesús, porque estaban en un barco en medio del mar, del agua. Pues a quién más van a acudir, ¿verdad? Pero ya que nosotros no estamos en el mar, estamos en la tierra, y no vemos a Jesús con nuestros ojos, pues somos fácilmente de ser distraídos, y no acudimos a Jesucristo cuando es el primero y el único al que podemos acudir. Llegando a Jesucristo, vemos que el primero que se le presenta es precisamente este personaje, el Gadareno.
que tenía en su interior una como legión de demonios, ¿sí? Y resulta que se le presenta a no el hombre gadareno va a ver a Jesucristo. Los demonios que estaban dentro son los que mueven al hombre y van a ver a Jesucristo. Dice, ¿qué tienes con nosotros? Resulta que el objetivo de estos demonios era retrasar el propósito de Jesucristo, porque Jesucristo, al final de esto, te voy a revelar cuál era su propósito, del cual nosotros también debemos ser parte. Entonces, le decían, ¿por qué vas a atormentarnos antes de los tiempos? Pero si los demonios ya saben que están enjuiciados, ya saben cuál es su destino, ya sabían todo eso, ¿por qué tenían que decírselo a Jesucristo? Porque trataban de retrasarlo lo más que pudieran. ¿Quién era este gadareno? ¿Quién era este personaje? Pues dice que tenía su morada, vivía en los sepulcros. Nadie podía atarlo, nadie podía controlarlo, nadie podía ni siquiera ponerle cadenas. Muchas veces dice que lo habían amarrado, encadenado, rompía las cadenas. Dice que nadie lo podía dominar. Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, y se lastimaba con las piedras. ¿Te imaginas esta imagen hoy en día? ¿Qué escena de terror tendríamos? ¿Te imaginas que por tu casa te están golpeando la puerta un hombre endemoniado, gritando, le aporrea a la vecina, lo llamas a la policía no lo puede agarrar? ¿Te imaginas una escena de esa? ¿Qué escena de terror vivían los que vivían en Gadara, los gadarenos? Pero también hay que observar que debemos entender que ya se habían acostumbrado a esta escena, porque pues es que por más que ya lo habían encadenado, ya habían hecho de todo, pero pues ya no se puede hacer nada. Es decir, el terror con el que ellos vivían, se acostumbraron a vivir con ese terror. ¿Cuáles son los terrores que a ti, que a mí nos pueden venir en nuestras vidas y que al no acudir a tiempo al Señor Jesucristo, ya hasta nos hemos acostumbrado a vivir con esos terrores? Nuestro Dios, nuestro Jesús, Él quiere que vivamos en libertad y que no estemos esclavizados, obviamente que al pecado no, al diablo no, al miedo y al terror no precisamente. Pero hay tantas cosas en nuestras vidas. Tenemos miedo que se mueran nuestros hijos, tenemos miedo que nos despidan del trabajo, tenemos miedo de fracasos familiares, tenemos tantos miedos y terrores que todavía no hemos entregado a nuestro Señor Jesucristo. Y más todavía los que no conocen de Cristo. Los gadarenos todavía no conocían a Jesucristo y ya se habían acostumbrado a vivir en esta escena de terror y bajo las tinieblas, cubiertos de tinieblas. Y sobre todo te recuerdo porque la mayoría no eran judíos, la mayoría eran gentiles, Decápolis. La palabra Decápolis es una palabra griega, eran griegos, eran gentiles, la mayoría que ahí estaban habitando. Entonces Jesús se enfrenta en una batalla espiritual tremenda porque le dice, sal de este hombre. Y vemos que tanta autoridad se tenía o confianza se tenían los demonios que no se querían salir. Hasta le hablaron a Jesús, ¿qué tienes tú con nosotros? No sabemos por qué razón se endemonia a alguien. No menos sabemos por qué razón no tenía 2, 3 o 4 demonios, tenía una legión. Y tampoco sabemos por qué Jesús le dice cómo te llamas. Aunque este no es el momento de explicarlo, tiene su explicación y ya después si quieres me preguntas en la iglesia. Pero lo que vamos a hacer notar es el grado de rebelión que tenía, es decir, que no era como para que los discípulos fuesen y se enfrentaran al gadareno, ¿sí? Entonces, definitivamente van a haber situaciones en nuestras vidas que solamente la fuerza, el poder de la palabra del Señor Jesucristo será la solución. Yo no sé si tengas un problema de qué naturaleza, legal, de salud, o no sé de qué,
Hay situaciones en que solamente, es más, podemos ir, orar por ti, orar por tu vida, orar por tu problema, podemos identificarnos, podemos llorar, pero posiblemente habrán situaciones en que nos pase como a los discípulos, en donde más nos vamos a espantar junto contigo al ver la magnitud, pero confiemos, porque les dijo Jesucristo en la barca que les faltaba fe, que les faltaba confiar. Confiemos en Jesucristo. Si nuestro Señor Jesucristo pudo echar fuera la legión demoníaca de ese hombre, ¿cómo no va a poder ayudarnos en nuestras vidas? Tenemos demasiada evidencia en la Biblia, que la Biblia no falla ni miente, y seguramente tienes mucha evidencia en tu vida personal del poder de Jesucristo para ayudarnos. Su interés de Él, porque vemos que su interés de Él es ir a una tierra, mostrar su reino, mostrar su amor. Seguramente tiene mucho interés en ti para acudir a ti y ayudarte y no despegarse de ti, porque Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, hasta que el mundo se envuelve en fuego, hasta el final. Y dice, allí seguirá nuestro Señor con nosotros. Así que, hermanos, si vemos que esta gente estaba acostumbrada a vivir bajo el terror, ya no tenían temor de Dios, le tenían más temor al diablo. Y la pregunta, hermano, nosotros realmente tenemos temor a Dios, de ese temor que le ama a Dios, o más le tenemos temor al diablo, de ese miedo que causa el diablo. Estas son preguntas para ir reflexionando, que no debemos tener ninguna razón o sentido de tenerle temor al diablo de algo o de nada, ya que él ha sido vencido, y vemos que aquí los venció en una batalla espiritual a favor de el hombre. Vemos que el demonio o la legión tenía deformado al hombre, y lo que quiere el diablo es deformarnos a nosotros, deformarnos físicamente, deformarnos espiritualmente. Y si somos hijos de Dios que vamos al templo, hasta en esas áreas el diablo va a querer deformar tu servicio, tu fe, todo lo va a querer deformar, ¿sí? Belcebú es el señor de las moscas y es el que corrompe todo. Trata de eso. Pero vemos que nuestro Señor Jesucristo presente está restaurando todas las cosas y lo restaura perfecto. Vemos claramente que en el versículo 15, en el versículo 15 dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y en lugar de que estos gadarenos salgan del temor del diablo, le tuvieron más temor a Dios, al poder de Jesucristo. Tan envueltos estaban en las tinieblas de Satán, de los demonios, tan acostumbrados estaban, que en lugar de sentir la libertad, que sintieron lo contrario, más miedo. Y sobre todo, ¿por qué? Porque cuando los demonios, Jesús les dio permiso de que se fuesen a esos cerdos y después cayeron al mar del despeñadero, entonces dijeron, no, pues esto es un poder incontrolable que solamente va a traer a nosotros pérdida. Y entonces se junta el pueblo y quiere, por favor, Jesucristo, vete de aquí. Y vemos que de los discípulos no menciona nada el pasaje. De los discípulos no pudieron hacer nada, no pudieron abrir la boca, no pudieron extender el reino. Aparentemente el demonio había logrado su objetivo, pero el Señor Jesucristo, que todo lo tiene en perfección, el Señor Jesucristo ya había logrado su propósito. ¿Cuál era el propósito de Jesucristo? Su reino se tiene que dar a conocer. De alguna manera, hermano mío, el reino tiene que darse a conocer a través de tu vida. No tengamos temores por el que dirán, cómo vamos a hacerle, cómo el Señor siempre nos va a respaldar. No tienes que tomar tiempos así como que, pues ni modo, tendré que ser parte de un ministerio de evangelismo no precisamente, a menos que tengas ese llamado.
Es el deber de todos nosotros, desde mi trabajo, desde mi casa, desde la calle, desde la tienda, desde donde tu pie esté puesto, manifestar que tú eres parte del reino. ¿Por qué? Porque resulta que el hombre, estando ya sentado, vestido en su juicio cabal, recibe una indicación. Ya casi para cerrar. Vemos que el hombre aparece vestido, aparece sentado que es paz. El demonio no te quiere dar paz, el demonio te quiere quitar, robar la paz. Vemos que aquí el hombre está sentado, está en paz. Dice que está vestido, porque antes andaba desnudo, porque el demonio, el diablo, Satanás, solamente quiere exhibir tu vida, tus errores, tus faltas, la exhibición para destruirte, pero nuestro Señor Jesucristo nos trae cobertura sobre nuestras fallas, sobre nuestras penas, sobre nuestras aflicciones. Entonces nos da el Señor Jesús su paz, dice, no como la da el mundo, y nos da también, te da su vestido y en el juicio cabal, porque apartados de Jesucristo, hermanos, solo tonterías pensamos. Estamos pensando 20,000 cosas, pero menos en la sabiduría del Señor. Vemos que este hombre ya estaba en su juicio cabal, eso se lo devolvió el Señor. ¿Quiere este hombre seguir a Jesucristo en la gratitud? Pero Jesucristo le dice no. Le dice que no y dice, vete con los tuyos. Puede sonar un poco duro porque cualquiera de nosotros hubiese querido seguir al maestro. ¿Por qué no me permite? Y le da una instrucción. Ve con los tuyos. Porque el Señor Jesucristo sabía perfectamente que los discípulos, incluso él, porque él también así lo decidió, no le iban a creer. No iban a creerle. ¿Por qué? Porque era tanto el poder de Jesús al hacer este milagro que le tuvieron miedo y no estaban dispuestos a creer. Pero entonces dice, yo ya preparé a este hombre. Y dice, ve y háblale a los... ¿Quiénes eran los suyos? Toda la Decápolis, todos los gentiles. Jesús atravesó el mar, enfrentó una tormenta que casi hunde el barco, se le enfrentó una legión de demonios y aún así logró su propósito, levantar a un hombre desde la nada y enviarlo. Y dice al final del capítulo, dice que comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. No iba a ser el mismo efecto que si iban los discípulos, no les iban a creer, pero este hombre sí que le conocían en qué condición se encontraba, porque habitaba en los sepulcros, no dice en el sepulcro, los sepulcros, andaba por toda la Decápolis haciendo y deshaciendo, sembrando el terror, pero ahora de repente lo ven de una manera diferente, sentado, en paz, en su juicio cabal. ¿Cuántas veces un problema no nos quita la paz, no nos hace pensar tonterías, ver de cómo lo solucionar? Nos olvidamos de acudir a Jesucristo. A veces sentimos que nuestro Señor Jesucristo hasta nos ha dejado solos y te sientes, no, allí está el Señor Jesucristo. Cuando tú te sientas solo, que ni Dios está contigo, debes de saber, porque tal vez no le sientas, pero debes de saber que allí está Jesús, porque el Señor te va a decir, no sientes a Jesús, ya te abandonó Jesús. No, debes saber que Jesús está contigo y que es muy probable que ese momento que sientes de soledad es porque el Señor va a usar tu vida de una manera impresionante. Hermanos, yo te animo a que permanezcas confiando en Jesucristo. Si Él echó fuera una legión de demonios, es decir, si el demonio en persona se le enfrenta para impedir sus propósitos, no te olvides de ese texto que dice en Salmos, Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en ti, en tu esposo, en tu esposa, en tu hijo, en tu hija, los propósitos en tu trabajo, en tu casa, en la escuela, en donde sea que estés. Hay un propósito de Cristo y tú eres el medio para que se manifieste. Vas a manifestar al Dios invisible, al que los gadarenos no pudieron ver, aunque estaba ahí Jesucristo, no pudieron verle. Después pudieron ver a Jesucristo a través de la vida del hombre gadareno. Solamente él decía, Jesús está conmigo. Termino con esto. Cuando tú estás muy enfermo y vas a un médico y te cura ese médico,
ahí andas tú, como yo también ando seguramente, pero yo también me incluyo, andamos recomendando. Estás enfermo, ve con tal médico, buenísimo, buenísimo. Hay un médico en el CIMI, pero en el CIMI que está en tal lado, es excelente, buenísimo, ni los especialistas me curan, ese médico me curó. Andamos recomendando a un médico. Pregunta, ¿así recomendamos a Jesucristo a los demás? ¿Así recomendamos a Jesucristo como el médico de nosotros? ¿Recomendamos a Jesucristo como el que nos da la paz? ¿Así recomendamos a Jesucristo? Yo te invito, hermano mío, de que no cierres tu boca. No permitas que el diablo, los demonios te obliguen a vivir en temor y cierres tu boca. Solamente tienes que compartir tu vida. ¿Qué ha hecho Cristo en tu vida? Eso es una palabra de testimonio del Señor y de poder. ¿Sí? Así que, así como estamos reunidos ahorita en este momento, como familia, en su presencia en casa, vamos a hacer esta oración pidiendo que el Señor expanda su reino a través de nosotros. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, haz tu reino expandir a través de tu iglesia, de mis hermanos, de mis hermanas, de las familias. Cumple tu propósito a través de las familias, Señor. Padre, que ningún endemoniado gadareno pueda oponerse, sino que por el contrario, sean ganados para ti en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.